Proverbios 17:22. Vamos a meditar las palabras de este Proverbios, porque vamos a basar una lección que es como un remedio, no solo para la parte espiritual, también para la parte física. Y este remedio no lo va a poder comprar en ninguna farmacia, no lo va a poder adquirir en ningún lugar, pero mire cómo lo vamos a poder lograr. Mire lo que dice la Biblia. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos. Hermanos, cuán importante es tener un corazón alegre. Cuán importante es. Porque lo contrario sería tener un espíritu triste. Y hermanos, yo sé que en muchas ocasiones es inevitable la tristeza. Hay muchas cosas en el mundo que nos causan tristeza. Y dijo alguien, hermano, el extremo es cuando ya todo nos causa tristeza. Porque en la parte laboral, problemas, en la parte de la sociedad, y llego a la familia pensando encontrar refugio y está peor. Y dice uno, hermano, ya no hay fuente de alegría en mi vida. Y entonces caemos en un estado así, con un espíritu triste, y muchas veces eso es lo que lo está matando, físicamente hablando. Muchas veces eso es lo que nos está secando los huesos. No es tanto la enfermedad diagnosticada muchas veces, como la famosa diabetes y entre otras. A veces no es tanto eso, sino de caer tanto en su espíritu triste. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de diferentes maneras pueden causar la amargura en su corazón, la amargura en su vida y esa gran tristeza. Dice en esta versión, hermano, Proverbios 17:22, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Todo el cuerpo se enferma. La TLA, la traducción del lenguaje actual, dice eso, que todo el cuerpo se enferma. En otras palabras, como dice aquí, se secan los huesos. Y después todo duele, pero no sabemos cuál es la razón. Y muchos han llegado a decir, ya me saqué estudio de este, me saqué estudio de lo otro, y no me encuentran nada. ¿Qué será? Bueno, la Biblia dice, tienes un espíritu triste, te estás amargando, estás cayendo en un estado de profunda tristeza que te está consumiendo y te está matando. Sí, es fuerte, es fuerte. Por eso, hermanos, el tema de hoy lo vamos a analizar. Este tema que en otras ocasiones de alguna forma lo hemos visto, aunque ahora actualizado. Este tema se titula Regocijaos en el Señor siempre. Voy a dar la clave. ¿Cómo puedo estar con un corazón alegre? No solamente en algunos pequeños momentos de la vida, sino como dice aquí, siempre. ¿Cómo puede ser posible esto? Filipenses capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Alégrense. Pero ¿cada cuándo? Hermanos, siempre. Porque es un buen remedio, una buena medicina. Eso ayuda a mantener el buen ánimo, el buen entusiasmo. Porque ¿sabe qué es lo preocupante cuando se está decayendo usted físicamente?
que eso también va a afectar su vida espiritual, porque por tener un espíritu triste está enfermándole físicamente y por ende su alma no puede venir sola a adorar a Dios si no tiene la condición física para venir. Entonces no se puede separar su alma excepto que llegue la muerte, porque la muerte es la separación del alma con el cuerpo. Pero mientras, necesitamos que estén bien en su físico para que puedan también venir, hermanos, a presentarse ante la presencia de Dios y servirle. Pero cuán importante es la alegría, el gozo, el regocijo, y por eso la palabra de Dios dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo dice esa versión, hermana? Nuevamente Filipenses 4:4, en la TLA. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Vivan con alegría. Pero ahí menciona ya una palabra clave, que es la que voy a enfatizar aquí, porque muchos hermanos han cuestionado lo siguiente: ¿cómo puedo, hermanos, cómo puedo lograr esto? Vivir con alegría, regocijarme siempre. Miren dónde está la clave. A ver si alguien lo alcanza a ver, la clave. ¿Cómo puedo lograr regocijarme siempre, vivir con alegría siempre? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Dónde está la clave, el factor? Está en el Señor. Aquí está la clave. Regocijaos en el Señor siempre. En el Señor es donde yo puedo encontrar ese remedio, porque por esa razón el escritor de Filipenses, ¿alguien sabe quién dijo estas palabras? ¿Quién escribió esta carta? Filipenses. ¿Quién de los apóstoles? El apóstol Pablo. Así es, efectivamente. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta, y fue en Filipenses donde él dijo: todo lo puedo en Cristo. Él no dijo: todo lo puedo solo. No, él pudo encontrar la clave del éxito en todo, y especialmente incluyendo el regocijo. Dijo: en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en el Señor. En otras palabras, por eso es que el regocijo sí es posible. Eso no significa que habrá pequeños momentos donde venga la tristeza. En algunos momentos de la vida va a haber tristeza, pero la tristeza ya va a ser algo así esporádico. No, hermanos, no lo que está dominando su vida, sino eso será ocasional o circunstancial. Pero lo que más estará dominando en su vida es el regocijo en el Señor siempre. Y me llama mucho la atención, hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, porque cuando Pablo escribió esta carta se encontraba en un estado, en una condición no tan buena, físicamente hablando. Estaba en la cárcel. Y no solo eso, sino también él había padecido mucho. Entre los apóstoles, el que más se describe en el Nuevo Testamento que sufrió demasiado físicamente de muchas maneras fue el apóstol Pablo. ¿Y cómo puede alguien que sufrió tanto y estando en condiciones como esta, cómo puede venirme a decir y hablarme de regocijo? Porque pudo encontrar la clave en el Señor. Porque también uno pudiera decir: pero lo está diciendo Pablo, alguien que nunca sufrió. No, lo está diciendo el que más sufrió entre estos escritores. ¿Sí, hermana? Gracias. Ajá, sí. Algo que leí una mañana y me impactó, de verdad. La hermana Vicky Copeland mandó un mensaje en el grupo y dice: buenos días, mis hermanos. Tengo muchas emociones en mi corazón en este momento. Y quiero compartir con ustedes
y se despertó con el Señor. Ujú. No lo sabíamos hasta ayer porque vivía solo. Estoy muy agradecida al Señor por darle un momento tranquilo en el que salir de esta vida para la nueva. Vivió fiel al Señor por más de 60 años y confió en nuestro Dios y Padre que ahora tiene su galardón. Ya lo extraño, pero espero algún día encontrarlo con mi mamá en ese lugar maravilloso que me sigue. Así es. Sí, sí, es una triste noticia, pero también, como lo expresa, un gran consuelo al saber que un día estaremos nuevamente en un lugar mejor que este. Esa es una gran fortaleza para nosotros. Y precisamente aún en medio de este tipo de situaciones que está atravesando nuestra hermana y sin duda muchos hermanos en la fe, y que todos en algún momento, porque en cualquier momento también nosotros tenemos que estar preparados que habrá una noticia como esta en nosotros. Es inevitable, pero ¿cómo puedo yo, aún en medio de esto, como ya lo expresó la hermana, de esta noticia, cómo puedo yo, aún en medio de esta situación, mantener una alegría en el corazón? Y una alegría en el corazón no significa necesariamente que tengo que andar mostrando la sonrisa de oreja a oreja, como decimos. No, no necesariamente, pero un corazón alegre siempre tendrá actitudes positivas, reacciones positivas. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos todos lograr este objetivo? No olvide la clave, porque es el que va a estar como base: en el Señor. Sin el Señor, cualquiera se hunde hasta en un vaso de agua. Pero con el Señor hay mucha fortaleza. Hermano. En Filipenses 1, capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Entonces siempre estar con Él. Exacto. Si voy a vivir para Cristo y si voy a morir, me voy con Él. Esa es la clave, exactamente. Por eso cuán importante es que nosotros estemos en Cristo siempre, porque en Él está la fuente de la fortaleza. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos, aquí viendo este tema, regocijaos en el Señor siempre, basado en Filipenses 4:4. ¿Cómo puedo lograr esto? Solamente en Cristo. Pero al estar en Cristo, este regocijo, este gozo, esta alegría en el corazón no se llevará a cabo de manera milagrosa. No simplemente por estar ya con Cristo y decir: hermano, ya estoy con Cristo, pero no siento el regocijo, sigo igual. O a veces hay quienes han llegado a decir: ahora que estoy con Cristo me siento peor. A veces puede llegar a pasar, porque están pensando recibir esto como algo así milagroso. Que llegue de la nada. No, dice el Señor, no. La clave es estar en Cristo, porque en Cristo es quien te va a guiar, te va a conducir a mover cosas, o a hacer cosas, o a pensar cosas para lograr el éxito de esta transformación. Por lo tanto, en primer lugar, ¿sabe cómo Cristo quiere que nosotros podamos mantener un gozo, regocijo y alegría siempre? Número 1, que aprendamos a transformar las circunstancias malas en bendiciones. Dios es poderoso para hacer que aquello malo, aquel momento no tan bueno, Él es tan poderoso para convertirlas en algo bueno. Aunque haya tenido una mala intención, aún de parte de personas que a veces procuran el mal de uno, pero Dios lo puede convertir para bien.
siempre y cuando yo acepte ese convenio con Él, porque Él siempre está esperando para ayudarnos. Él tiene el poder para hacerlo, para convertirlo, para transformarlo en un buen fin. Pero si yo no lo acepto, si yo no estoy dispuesto, esto no funciona. Por esa razón, pongamos de nuestra parte. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son inevitables. Puede ser una prueba que está pasando, este momento no tan bueno. Entonces, tengo que empezar a verlo por ese lado bueno, el lado amable. Esto que me está pasando es una prueba. Y como es una prueba, sé que va a pasar. Y como sé que es una prueba, me va a producir paciencia. Me va a producir paciencia. Y como me va a traer algo bueno, entonces dice la Biblia, tengan sumo gozo. Así que ¿para qué me amargo? ¿Para qué me pongo triste? Así que ¿para qué? Porque hay noticias inesperadas que de repente cambian nuestro estado emocional de la noche a la mañana. Podemos estar sonriendo y una noticia puede cambiar todo. Una llamada. Tan sonrientes y de repente una llamada y quedamos bien destruidos emocionalmente. Una noticia puede cambiar todo, pero también esto puede transformarlo en una bendición. En que yo reciba las cosas como se deben ver, diciendo el texto sagrado, tengan sumo gozo cuando se hallen así. Teniendo este concepto, va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Porque a veces nosotros, viene una noticia mala, nos desesperamos de tal forma como que si yo lo voy a solucionar. Y a veces vamos a complicar más el problema si somos arrebatados en las reacciones o decisiones que tengamos. Cuando venga una noticia no tan buena, sea con la familia, laboral o cualquier otra área de nuestra vida, hay que orar. Señor, ayúdame a tener paciencia, a controlarme, a ver esto como una prueba, y sé que va a pasar y sé que tú me vas a ayudar, porque al final de cuentas de Él depende todo. Aunque usted quiera hacer y buscar lo que quiera, pero si Él no está ahí, más se complica. Pero si usted dice, esta es una prueba, para que yo blasfeme contra Dios, para que yo reniegue, para que me entristezca y me destruya físicamente, porque al diablo le conviene que nos destruyamos físicamente, no solo espiritual, también físicamente. Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. También en las tribulaciones nos gloriamos, sabiendo que la tribulación, ¿sabe qué produce? Cada tribulación que viene, más paciencia a la vida. A veces nos quejamos, ay hermano, me falta la paciencia. ¿Quieren paciencia? Sí. Entonces, Señor, mándale más tribulaciones, porque de ahí viene. Aquí dice, sabiendo que la tribulación produce. ¿Sí, hermana? Imagínense, yo 20 años con el proceso de mi casa que todavía no se termina. Sí. Pero pues eso me ha enseñado a que los tiempos son perfectos de Dios, no Exacto. son míos. No va a ser cuando Dios quiera. Hay casos así. Por algo está pasando, por algo todavía no Exacto. se arregla todo, ¿verdad? Y Él sabrá el momento, exactamente. Y hay este tipo de pruebas, así que de 20 años, hay quienes más años. Y sin embargo, nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque cada tribulación a tu vida, paciencia, produce paciencia. Entre más tribulaciones nos va a ayudar más, porque vamos a llegar a tener más paciencia. Por eso es que si usted pide paciencia, el Señor va a decir, bueno, entonces aquí va la tribulación.
¿Quieren más paciencia? Aquí van más tribulaciones, porque es lo que hace producir la paciencia. Y es extraordinario ver, por eso le decía que Pablo, voy a hablar de Pablo en Hechos 16, solo lo voy a resumir. En Hechos 16 encontramos la historia de Pablo cuando se encontró aquí precisamente en esta ciudad de Filipos. Vamos a leer la historia cuando dice que algunas personas, cuando estaban perdiendo ganancias por la predicación de la verdad que Pablo introdujo a la ciudad, muchos no les convenía que Pablo predicara la verdad. Entonces alborotan a la ciudad y empezaron a decirle a los magistrados o a las autoridades competentes, diciendo que estos hombres enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Somos romanos y estos hombres vienen a predicar cosas raras. Pablo estaba predicando la verdad del evangelio. ¿Y qué pasó? Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlo azotado mucho, mire lo que viene. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, hermanos, los pies en el cepo. Por eso aquí una pequeña figura de ilustración, que cuando llega el momento que los meten en la cárcel, mis hermanos, cuando los meten en la cárcel, Pablo y Silas, dice la escritura que los metieron en el calabozo de más adentro, según algunas historias de la cárcel, de cómo era antes, especialmente en Filipos, era de que el calabozo de más adentro, el lugar de más adentro, era donde llevaban ya a los presos más criminales, más agresivos, porque era el lugar donde no había luz y donde aseguraban los pies para que no tuvieran ningún movimiento, y ahí mismo tenían que hacer sus necesidades. Entonces, aquel lugar donde metieron a un predicador, hermanos, llamado Pablo, con este compañero, era el lugar más desagradable de la cárcel. Y no estaban en zona VIP, como muchos presos hoy en día, que están mucho mejor en la cárcel que afuera, bien atendidos. No, estaban en la condición más difícil, hermanos, golpeados porque les habían rasgado sus ropas, bien golpeados, lastimados, asegurados sus pies. Bueno, estaban en una condición así, pero viene el punto clave de esta historia. Pero a medianoche, ¿qué hacían ellos? Orando, Pablo y Silas, ¿y qué más? Cantaban himnos, ellos cantando himnos. Alguien cuando leyó solamente el versículo 25 de Hechos 16, ¿sabe qué pensó? Dijo, Pablo y Silas siempre se unían en sus casas para orar y cantar. Pensaba que en la casa estaba Pablo en este contexto. Y no, Pablo no estaba en su casa tomando un café y bien relajado. Pablo estaba en la cárcel en estas condiciones, cuando la Biblia dice que a medianoche ellos se pusieron a orar y a cantar. Se pusieron a orar y a cantar. Sí, se pusieron a orar y a cantar, hermanos. Y saben que el canto, saben que el canto es una expresión ¿de qué? ¿De qué sentimientos? De alegría. Porque como dice Santiago, ¿está alguno afligido? No, si está alguno afligido, ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, ellos ahí están expresando dos cosas. ¿Estamos afligidos?
Estamos haciendo oración, pero también están expresando, al cantar alabanzas, alegría. Alegría por estar ahí adentro por la causa del Señor. Ellos no permitieron que esas condiciones físicas pudieran afectarlos con una profunda tristeza y amargura. No, ellos dicen, hermanos Silas, cantemos alabanza, cantemos himnos y que nos escuchen los presos, que nosotros aquí estamos alegres, no estamos tristes. Y hermanos, eso es el punto que bien podemos nosotros, aún en medio de circunstancias como estas, ponernos a orar, sí, pero a mostrar alegría, cantando alabanzas, si es posible. Pero el punto es ese, que bien se puede transformar un momento malo en bueno. Otro caso de Pablo es que tuvo una enfermedad física, crónica, aguda. Dice 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto representa un problema en su físico. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Y saben qué dice Pablo? ¿Cuántas veces le estuvo pidiendo al Señor que se lo quitara esa enfermedad que seguramente, como cualquiera de nosotros que no queremos estar enfermos? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Quién quiere estar con un dolor agudo? Como dice aquí, un aguijón en mi carne. En sí no se sabe qué tipo de enfermedad tuvo, pero basta con saber que el dolor era tan aguda. Por eso es representado como un aguijón en su carne. ¿Alguien ha sentido dolores agudos? ¿Sí? Pues ahora sí que van a saber aún mejor que no es agradable estar con un dolor. Pero ¿cuánto tiempo lo hemos tenido ese dolor? Que esa es otra cosa diferente a lo que vamos a leer aquí. Dice la Biblia que Pablo, siendo apóstol, le ora a Dios y le dice, Señor, quítamelo de mí. Obviamente no con autoridad. Ya se han de imaginar un apóstol temeroso, rogando, suplicando, llorando si es posible, Señor, quítamelo de mí, no quiero estar con este aguijón en la carne. Pero cuando no ve respuesta, vuelve otra vez a orar y vuelve otra vez a orar 3 veces. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben qué significa esta respuesta? Como dice la versión TLA. Bueno, ahorita que lo busque la hermana en la versión TLA, van a escuchar qué significa bástate mi gracia. Lo voy a explicar de otra manera para ver si es más claro, de que lo que está diciendo bástate mi gracia significa que te sea suficiente todo mi amor que te he dado. O, por así usar una ilustración, es como decirle a un pez en el océano, ¿tienes agua o quieres más? ¿Tienes suficiente agua o quieres más? Un pez en el océano. ¿Cómo dice la versión? Dice esta versión, 2 Corintios 9:12-9, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Para que el poder de Cristo se muestre en mí. Hermanos, bástate mi gracia es que te sea suficiente mi amor que te he dado, como diciendo, ¿quieres más? Y a Pablo, cuando escuchó bástate mi gracia, dijo Pablo, bueno, es que también le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona. Es que realmente el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es más, en estos momentos de debilidad, estamos hablando no de debilidad espiritual, el contexto está hablando de debilidad física. Es ahí donde Dios quiere ver su poder, que se manifieste, que realmente nosotros lo podamos dar a conocer. Cuando realmente una persona enferma con este tipo de dolores
pueda demostrar que está con esa actitud levantado con el poder de Dios, realmente, porque ya es el poder de Dios quien nos sostiene. Es el poder de Dios ya quien nos sostiene ante esta semejante situación. Porque si no fuera por eso, no estaríamos de pie. Es realmente el poder de Dios que se está perfeccionando en nuestra vida. Y por eso dice Pablo, por tanto, o sea, por esta razón, de buena gana me gloriaré, más bien que. Entonces me voy a gloriar en mis debilidades porque quiero que el poder de Cristo, es que miren, en otras palabras, es ahí donde realmente se va a ver si realmente usted confía en el poder de Dios, porque cuando todo nos va bien, todo el mundo está con el bendito en la boca, pero cuando viene un momento de ¿cómo estamos? ¿Dónde está el poder de Dios? Hasta las mismas personas que nos rodean nos van a llegar a decir, ¿y dónde está su fe? ¿Cómo es posible que alguien de fuera nos venga a decir a nosotros dónde está su fe? Si usted es quien va a transmitir la fe a ellos con su ejemplo. Pero a veces usted como creyente está siendo exhortado por uno que no es creyente cuando le dicen, ¿dónde está su fe? Y usted que sirve a Dios, vaya, acérquese, ore, no deje de reunirse. ¿A quién le están exhortando? Al creyente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no se está perfeccionando en él, porque no está comprendiendo que es en la debilidad física donde el poder de Dios se va a manifestar, y es donde se quiere manifestar, es donde realmente Dios quiere ver, a ver si estás conmigo aún en estas condiciones o situaciones. Y si yo digo, sí Señor, estoy contigo también en las malas, entonces el Señor, pues se va a perfeccionar mi poder en ti, y eso te va a sostener al final de cuentas, porque Pablo nunca fue sanado, nunca. Hay quienes dicen, si no sanaste es por falta de fe. No creo que Pablo le haya faltado la fe. No, Pablo no sanó porque él comprendió que hay cosas que no todo lo que yo quiero se tiene que dar, y que hay cosas que son parte para aprender una lección, porque ¿saben qué? Miren el propósito de ese aguijón en la carne que Dios permitió. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Porque Pablo, quien era, y por lo que hacía y todo, se puede uno olvidar de estar tan bueno y tan sano, sentir que todo lo puedo, pero cuando viene un aguijón, es cierto, no puedo todo. Hay cosas que dependo del de arriba, y ahí estamos pidiendo a Dios. Entonces son cosas que nos van a mantener controlados también en otras áreas de nuestra vida. Y Pablo dice, bueno, entonces, si eso es necesario para que no me vaya yo a perder o en este caso a enaltecerme, si esto es como el que te va a estar jalando, pues que me esté jalando y no otra cosa. Sí, porque es parte, hermanos, es parte de lo que Dios permite. Pero eso sí, ¿cómo puedo yo sostenerme ante esta situación? Por lo cual, por amor a Cristo, por ese amor que le tenemos al Señor, por estar en el Señor, me gozo, y ahí viene la clave. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, me acabo de dar cuenta, dice Pablo, que soy fuerte. Soy más fuerte cuando soy débil que cuando estoy bien, físicamente hablando, porque eso sí es verdad. ¿Sabe cómo se puede ver a una persona si realmente es fuerte? Cuando en condiciones extremas o en condiciones difíciles aún sigue de pie. ¿Y saben cuál es lo más grande de ellos? Que ellos son los que están dando ánimo al que está bueno y sano y muriéndose. Ese es el problema de muchos en condiciones buenas y sanas y bien débiles. Pero el que está débil físicamente y aún así está de pie, y tan increíble, ni parece que están enfermos. Ni parece que están enfermos, porque hay algo que los sostiene, el poder del Señor. ¿Por qué?
porque fue transformado esa circunstancia mala. Es que hay un dicho, no hay mal que por bien no venga, y más cuando usted ama a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esa es la clave. Segundo lugar, vamos avanzando. En segundo lugar, otra clave o punto importante para mantener el regocijo siempre es aprendiendo a estar contento en cualquier situación. Sí, esto no significa que no esté pensando, planificando, crecer, aumentar más en bendiciones materiales. Eso no es pecado, eso no es problema. Sin embargo, cada momento de nuestra vida, según lo que tengamos, tengo que aprender a estar contento, cualquiera que sea la situación, porque es lo que dice Pablo en la carta de Filipenses, precisamente en el contexto que leímos hace rato, 4:4, Filipenses 4:4, donde dice regocijaos en el Señor siempre. Ahí viene en el contexto, verso 11, a decirnos lo que va a explicar aquí. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y esto es algo que tenemos que aprender, hermanos. No es algo que nace milagrosamente en la vida del creyente, como bien decía en el principio. No lo está esperando. No lo está esperando de esa forma. Es algo que tenemos que aprender. Y aquí dice la clave, he aprendido a contentarme cualquiera que sea. Mire, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque es aquí donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente alguien que está sostenido por el poder de Dios, viviendo una dificultad, y aún así está de pie, puede decir esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no lo puede decir alguien que está destruido y que de todo se queja y todavía decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sería una grande mentira. Porque es triste cuando la mayoría usa ese texto como una frase muy popular en las redes sociales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando está recibiendo ¿qué será? Ahorita que ya pasamos el aguinaldo. Cuando recibió el aguinaldo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero cuando está recibiendo las pruebas y las tribulaciones, cuando han publicado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no lo hacen? Porque realmente no es así como Dios espera. Esta no es una simple frase para usarlo como etiqueta nada más o como título por ahí, sino esto es, hermanos, la realidad de alguien que sabe vivir humildemente, sabe tener abundancia y está enseñado en todo, y por eso dice, todo lo puedo en Cristo, porque es en Cristo donde yo puedo todo. Fuera de Él, muchos se están hundiendo en la desesperación porque dicen, hermano, me estoy muriendo de hambre. ¿Muriendo de hambre? Sí, estoy pasando una necesidad difícil. Cuando vive mejor que otras personas que no teniendo las mismas oportunidades que tienen usted, están felices. Y usted muriéndose. ¿Por qué? Porque usted no ha aprendido el tema del contentamiento. Y aún si llegase a tener todo el mundo en sus manos, nunca va a estar contento, porque esta es una materia que aprender. Por eso hemos dicho, enseñen a sus hijos que no todo lo que pidan se les tiene que dar, porque van a aprender que la vida es muy fácil, y el día que no tengan aquello que querían, se mueren de amargura y tristeza, que ni aunque lo lleven con doctor y psicólogos van a poder moverlos. Porque la clave está en aprender una materia que Cristo nos da. Contentamiento en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y cuando aprendamos eso, es entonces donde vemos el buen resultado. Hermanos, no olvidemos que gran ganancia, 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Siempre vayamos una vida piadosa, llevemos una vida piadosa, pero acompañada ¿con qué? Con el contentamiento.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar con esto? Pero ¿cómo estamos con el sustento y el abrigo nosotros? Nunca estamos contentos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el contentamiento. ¿Y qué dice Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. El Señor no nos va a desamparar. ¿Quién dijo? No he visto ni a un justo desamparado, dice la Biblia. Ni a alguien que mendigue el pan, hablando de sus hijos. Entonces, no nos va a desamparar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tristeza? Hay quienes dicen, hermano, ya estoy bien triste porque creo que ya nos vamos a morir de hambre. ¿Morir de hambre? Póngase a trabajar. O póngase a orar pidiendo a Dios los medios si no hay trabajo. Entonces, Dios va a proveer de una u otra forma para sus hijos, porque en Cristo todo lo puedo. No dude, no se amargue. Pero es que hoy no hay, a veces uno va a abrir el refrigerador y que no hay tomate, que no hay esto, ¿cuál es el problema? ¿Se va a morir si hoy no come tomate? Póngale otra cosa, o lo que haya, con eso. Se puede, hermanos, pero hay quienes ya se derrumban por no haber encontrado algo en el refrigerador. Como que, hermanos, como que si cuando nacieron trajeron todo. Dice la Biblia, cuando venimos al mundo, ¿cómo vino? Desnudito, sin nada, absoluto. ¿Y cómo se va a ir? Igual. Sí, una mudadita, pero eso se va a quedar ahí. Sí. Ni un puño de tierra. Nada. Para terminar, ya vimos que vamos a aprender a transformar los momentos malos en buenos. Ya vimos que vamos a aprender esta materia de estar contento en cualquier situación. Eso no significa que voy a detener las bendiciones, que si Dios nos quiere seguir bendiciendo con más y que yo diga, Señor, ya no, porque ya estoy contento. Eso no significa eso. Venga lo que venga, bienvenido, yo contento. Pero también Dios da y Dios quita, y sea el nombre de Jehová bendito, y no pecar con los labios como hizo Job. Eso sí, porque nos gusta recibir, pero cuando ya vienen las pérdidas, ¿quién le gusta perder? Tenemos que aprender a todo, pero contentos con lo que venga. Claro, que nos mueve, queda uno a veces momentitos ahí, pero luego a contentarnos. ¿Qué nos queda? ¿Quiere amargarse y enfermarse? Mejor aprendamos el contentamiento. Y por último, para que logremos el regocijo siempre, hay que tener un pensamiento positivo, no negativo. ¿Cómo positivo? Filipenses 1:12, y lo voy a poner de ejemplo otra vez a Pablo, porque Pablo, cuando estuvo en la cárcel, escribe esta carta. Hermanos, la carta de Filipos es la carta que se le conoce como la carta del gozo. Es donde más habló de gozo Pablo, estando en la cárcel, estando en una condición más difícil. Y qué bueno, porque solamente así podemos nosotros saber que sí se puede en Cristo. Dice Pablo, Filipenses 1:12 en adelante: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, sepan lo que me ha sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Saben por qué dice eso? Porque tiene un pensamiento no negativo. Él siempre tenía un pensamiento positivo, porque dice, lo que me está pasando ahorita, estando aquí en la cárcel, esto es para el bien. ¿Para el bien de qué? Del progreso del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque estando yo encerrado aquí, ¿sabe qué hicieron los varones que no hacían antes? De tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tuvieron que agarrar valor a aquello. ¿Quién va a predicar ahora? Dice Pablo, ahora que estoy en la cárcel, tuvieron que agarrar valor los hermanos, y ellos están predicando al final de cuentas. ¿Sirvió o no sirvió? Ese es el pensamiento positivo. Aunque es inevitable también que hubieron otros que dijeron, esta es la oportunidad, como tenían envidia de Pablo, esta es la oportunidad de que vamos a sobresalir mientras que él está encerrado, porque eso también pasa.
Eso pasa entre el cristianismo, entre la hermandad. Dice el 15, algunos a la verdad, ¿qué? De los que se atrevieron a predicar, unos sinceros, pero otros por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. ¿Sabe qué están pensando esa gente? Añadir aflicción. Querían añadir más aflicción a Pablo estando preso, porque pensaron que cuando ellos están sobresaliendo ahora, porque aquel está encerrado, pensaron que Pablo se iba a amargar diciendo, ya me quitaron mi puesto. Algunos lo ven como un puesto. O ahora ya van a apreciar a aquellos y me van a dejar de apreciar a mí. Entonces pensaron que iba a pasar con eso, iba a pasar por la mente de Pablo eso. Pero ¿saben cómo lo tomó Pablo todo esto? Y ahí viene la clave. Cuando él dijo, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿qué pues? ¿Qué diré con esto? Miren, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Se amargó? No, dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Sí, ese era su propósito, que se animaran a predicar. Y sea que lo hagan por envidia, por contención o por lo que sea, el punto es que prediquen a Cristo. No, lo importante es que están predicando a Cristo, y ahí viene la clave, me voy a gozar en eso. Aquellos que lo hicieron por envidia, queriendo aventajar, pensaron que Pablo se iba como a amargar más la vida en la cárcel. No lo lograron porque él tenía un pensamiento positivo, él lo veía siempre positivamente, todas las cosas lo veía positivamente, y es por eso, hermanos, que Filipenses 4:8 dice, ahí terminó ya diciendo Pablo en su carta, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿En qué debemos pensar nosotros? ¿En puras cosas qué? Pero hermanos, somos tan negativos a veces que por eso mismo nosotros mismos nos estamos ¿qué? Destruyendo. Hay quienes que cuando tienen un dolor, una enfermedad, y peor si no fueron a sacar el estudio apropiado, les dicen, dice el doctor, no tiene nada. ¿Y usted qué hace en ese momento? Por estar pensando mal, se destruye, porque peor si le dicen no tiene nada. Entonces lo primero que se le viene a la mente es, ¿no será maldad? ¿No será brujería? ¿No será hechicería? ¿No será algún daño que me pretenden? Y ya está uno no solo pensando en el mal, sino hasta pensando en quién será el causante del mal, porque eso es lo peor. Por tener un pensamiento tan negativo, hasta ya andamos pensando mal del prójimo. ¿No será esta hermanita aquí que anda aquí? ¿O esta vecina? Hasta de las hermanas pueden pensar, ¿no será la vecina? ¿No será esta compañera? Porque lo he visto raro o rara. Hermanos, pecando más por un pensamiento ¿qué? Y luego va a sacar el estudio apropiado y le dice, usted tiene esta enfermedad. Eso no es maldad. Pero ¿qué tan dañino es cuando tenemos el pensamiento negativo? Tener un pensamiento negativo no solo nos enferma más, en el sentido que nos amarga, nos entristece por andar pensando mal, sino también el pensamiento negativo afecta mucho, hermanos, afecta mucho en muchas áreas de la vida, pero en la concentración espiritual eso también afecta, daña tener un pensamiento así. No avanzamos, para todo bien negativos, y aún en lo material. Hermanos, si implementaran esto, crecieran más. No, hermano, no va a salir bien. Como alguien que decía, bien motivado, voy a poner un negocio, pero cuando dijo, no, ni se va a vender, ni lo había intentado, y ya se destruyó, y ya se quedó. No nos deja avanzar cuando tenemos pensamientos ¿qué?
No nos deja avanzar en nada, en nada. No crecemos en nada por tener pensamientos negativos, pero cuando cambia esto y decimos, vamos a salir adelante porque vamos a salir adelante en el nombre del Señor, porque en Cristo está la clave y porque todo lo puedo en Él, en todas las áreas. Y cuando yo pongo ese pensamiento positivo, tiene una fuerza poderosa, grande, que ¿saben quién es el que está detrás de todo esto? Por eso es tan grande la fuerza y tan poderosa, porque estoy en el Señor. En el Señor, esa es la clave. El Señor puede hacer que tu momento no tan bueno se transforme en bueno. El Señor puede ayudarnos a aprender este tema, materia, que es el contentamiento, y el Señor puede ayudarnos a tener un pensamiento positivo, y ante estas cosas el Señor poderosamente nos mantendrá y nos sostendrá, como muchos hombres en la Biblia lo pudieron lograr. Pablo, por ejemplo, de mantener el regocijo siempre. Además, no solo porque espiritualmente nos va a beneficiar, sino es un buen remedio, una buena medicina, que eso no lo venden en la farmacia. Es la buena medicina para nuestra salud y ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces, hermanos, hermanas, sigamos con la buena actitud, siendo así alegres, gozosos y regocijados. Eso no quiere decir que habrá momentos en los que hay que derramar lágrimas, en los momentos en los que hay que agachar la cabeza, cerrar los ojos. Eso no significa, pero que eso no dure mucho tiempo, porque lo que está en su vida dominando es el regocijo en el Señor. Que Dios nos ayude a todos, hermanos.